¿Más así? ¿Mejor? Vale. Bueno, pues soy Ismael y vengo en representación de Burgos Digital, que es un blog, es un medio de comunicación alternativo. Hay gente que lo suele llamar de contrainformación, a mí no me gusta, pero bueno, si sirve para que nos entendamos mejor, pues adelante. También nos declaramos un medio para un fin. Luego probablemente trate de explicar esto si no se me va el hilo, porque tengo las cosas tengo un borrador y la verdad es que no sé ni muy bien lo que os voy a contar. Pero bueno, me han dicho que 5 minutos, o sea que no demasiado. En primer lugar, siempre que tenemos oportunidad, solemos decir que nosotros nos sentimos o deudores, o por lo menos nos gusta citar a otros medios con los hermanos de la ciudad, como por ejemplo El Perdigón y como por ejemplo Diario de Burgos con V, obviamente, que para nosotros han sido referencias y han sido también inspiradores, aunque sí que es verdad que nosotros quizás nacimos en el año 2010, sí que hayamos quizás introducido algunas novedades en determinadas cosas que normalmente los medios alternativos de la ciudad no hacían, como era por ejemplo el uso del vídeo. Y eso sí que a lo mejor, pues bueno, sí que ha supuesto un poco, estoy viendo también otros que, aunque están en estado de letargo, también son importantes, como Sombras en la Ciudad, o también Radio Onda Expansiva. No quiero faltar a ninguno de los medios que trabajan en Burgos y por Burgos. También nos sentimos vinculados de alguna forma, aunque sea espiritualmente, vamos a decirlo así, o ideológicamente, si se prefiere, con otros medios de comunicación, que bueno, sin ser exactamente alternativos, sí que dan otra visión de las cosas, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a medios de comunicación, bueno, pues como el diario.es, con quien colaboramos de vez en cuando, o con, por ejemplo, Teleca o La Tuerca, porque creemos que el hecho de haber aparecido simultáneamente se debe a que hemos hecho algunos análisis de la realidad coincidentes. Bueno, ¿por qué nacimos? Nacimos en realidad por dos causas principales. Una causa profunda, que es que creemos que hay una crisis o un fraude incluso en la prensa tradicional, porque es una prensa que no es libre, que es una prensa que no es independiente, porque está controlada por un poder financiero, que evidentemente nunca siempre trata la información de una forma conveniente para los negocios de los propietarios de la propia prensa. Eso explica, por ejemplo, que a nuestro juicio ningún medio de comunicación hoy en día sea rentable, si no es porque sirve para, digamos, aquilatar otro tipo de negocios de los propietarios de la prensa, ¿no? Y esto, estando en Burgos, tiene mucho sentido y yo creo que a nadie se le escapa, ¿no? Diario de Burgos no es rentable, el Correo de Burgos no es rentable, pero sus propietarios tienen otros negocios que echan mano de Diario de Burgos y del Correo de Burgos, entre otras cosas, o de Promecal en general, para que otros negocios sí que sean rentables. Por ejemplo, el Hospital de Burgos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues bueno, sentíamos que había una necesidad de explicar otras cosas, ¿no? Y aparte de esto, en Burgos y en el Estado en general, pues los medios de comunicación controlados por unos medios de comunicación, por unos poderes financieros determinados, también confieren a cualquier cosa, hasta las cosas más aparentemente insignificantes o inocentes, un sesgo ideológico que suele tener que ver o bien con el neoliberalismo de los recortes de la Troika o bien con sesgos directamente derechistas o ultraderechistas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que en el caso de Burgos, preguntábamos, la gente que conforma Diario Burgos Digital con J, pues realmente somos grandes lectores, creo, de prensa, pues no nos sentíamos identificados con lo que se contaba en esas páginas. Y entonces llegó un momento en el que sentimos la necesidad de decir, bueno, pues vamos casi como, digamos, como para provocar un efecto laxante, vamos a decir las cosas que nos gustaría que se dijeran y que no se dicen en ningún medio de comunicación. Y esa es la razón por la que, la razón principal
porque realmente no nos sentíamos, no veíamos que Burgos, que el Burgos que nosotros conocemos, la gente con la que nosotros tratamos, que en muchos casos es la gente que está aquí, pues se sintiera reflejada en las páginas de quien normalmente dice qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa en Burgos. Y en ese sentido nos parecía interesante crear un espacio de resistencia que las nuevas tecnologías nos lo ponían mucho más fácil que anteriormente, que son Internet. Básicamente porque nuestra financiación es cero y básicamente nuestro presupuesto es cero. Y con todo y con eso hemos conseguido, 5 años después, tener más de 1 millón de páginas vistas. Tenemos 5.000 seguidores en Facebook, 2.000 seguidores en Twitter. Bueno, no es que nos creamos nada de lo que no somos, porque evidentemente somos conscientes de nuestra escasa fuerza, desgraciadamente, pero sí que somos capaces de, por lo menos, plantear debates, plantear cosas que normalmente antes no se suscitaban, creemos. Si me enrollo mucho, me voy enrollando demasiado, ¿verdad? Me voy lento. Te quedan 2 minutitos solo. 2 minutos me quedan solo. Bueno, hubo otra cosa. ¿Por qué nacimos en 2010? Pues muy sencillo. Nacimos en 2010 porque nos encontramos un poquito descolocados con el golpe de Estado que dio Zapatero y el PSOE en mayo del 2010, cuando los recortes y la política de la Troika entró como el caballo de Pavía en el Congreso de los Diputados. Entonces, ante eso fue el desencadenante que provocó que dijéramos, tenemos que hacer algo, tenemos que dotarnos de otro lenguaje, tenemos que hablar de bipartidismo, tenemos que hablar de que esta democracia lo parece pero no lo es, teníamos que hablar de todo eso que luego originó el 15M, que es uno de los momentos, digamos, principales en nuestra corta historia del blog, ¿de acuerdo? El 15M prácticamente fuimos el único medio de comunicación que estuvo el 15 de mayo en Burgos, ¿de acuerdo? Los medios de Promecal, los medios de los otros medios, o la sección local de El Mundo, pues prefirieron no prestar atención a ese movimiento y luego tuvieron el descaro de pedirnos noticias que evidentemente les negamos, ¿no? Un hecho importante fue, para nuestra historia, fue por ejemplo el 15M, que eso provocó también, cada vez que hay una movilización ciudadana, nosotros sentimos que hay un aumento en las visitas, que hay un aumento de interés por lo que nosotros publicamos, por lo que nosotros tenemos que decir, y el otro gran momento, quizás, pues evidentemente fue las movilizaciones de Gamonal, que demostró, y no solamente por supuesto por nosotros, ni por Diario de Burgos, ni por conjuntos, sino por el hecho de cómo funcionaron las redes sociales, desvelaron realmente todo el entramado de corrupción, de construcción, de política y de medios de comunicación que fue el que originó que nosotros acabáramos haciendo, ¿de acuerdo? Y también desveló que por primera vez, quizás en muchísimo tiempo, esos grandes medios de comunicación que han estado conformando nuestro imaginario, que han seguido diciendo que Burgos era, de alguna manera, la capital de la cruzada, estaban perdiendo por primera vez la hegemonía, o por lo menos el monopolio de la información. Y que los medios las redes sociales, y ayudados también por estos medios de comunicación alternativo, teníamos una posibilidad de incidir en lo que pasaba. O sea, nos sentimos también muy reconfortados y creo que en ese momento pues nuestras visitas se multiplicaron por 2 o por 3 y desde entonces más o menos tenemos unas 1000 visitas al día. ¿De acuerdo? No me voy a enrollar más porque sé que todo el mundo tiene cosas interesantísimas que decir y estoy seguro que mucho más que nosotros, y además porque es que por otra parte veo muchas caras conocidas y muchos ya conocéis lo que es Diario de Burgos. ¿Qué temas nos importan primordialmente? Los derechos laborales. Nos interesa mucho dar cuenta de las movilizaciones que se dan en la ciudad, que quede un registro fotográfico, que quede un registro y crear textos también. Nos interesa que se den voz a la gente que normalmente no se le da voz en Burgos porque no interesa que se le dé voz. Nos interesa todo lo que tiene que ver con la memoria histórica. Normalmente nunca ponemos ningún tipo de impedimento a cualquier cosa que nos mandan. Todo lo que tiene que ver con la ecología, especialmente últimamente con la batalla que están llevando a cabo los compañeros del fracking. Muy especialmente nos interesa toda la batalla que se está haciendo por la sanidad pública en Burgos, también por la escuela pública y también por las cuestiones de libertad sexual. Y normalmente lo hacemos con un ánimo
colaborador y agradecidos también de que nos sigáis mandando el resto de los grupos noticias de este tema. En el debe, para terminar, nos quedan algunas cosas. En ocasiones tenemos nuestros problemas, ¿de acuerdo? Tenemos problemas de que en ocasiones no sabemos muy bien, tenemos una dualidad, digamos, militante, informadora. Muchas veces eso nos crea unas fricciones o problemas y muchas veces no sabemos cómo hacer para que la cuestión salga adelante. Nos crea conflictos internos y a veces son conflictos, bueno, intensos, vamos a decir. En líneas generales nos inclinamos de momento por ser informadores y no protagonistas, pero como digo, a veces no es fácil. En otras ocasiones nos hemos convertido en un medio muy político, y eso en el fondo no está mal, porque realmente ha habido una tendencia a la politización de la sociedad, pero nos gustaría también tratar la política desde otros temas, como los temas culturales, como por ejemplo cuestiones de cine, de literatura y otro tipo de cosas. Y en este aspecto casi me permito invitar a alguien, si está en disposición y invitar a hacerlo, para que pueda aportar sus conocimientos a dar este tipo de visión de otra sociedad desde este punto de vista. Y una cosa especialmente problemática también ha sido, y en parte tiene que ver con lo que he dicho antes, por ejemplo, es la relación con los partidos políticos. Realmente eso es uno de nuestros mayores dolores de cabeza. En ocasiones no sabemos muy bien cómo tratar, y en ocasiones también, y esto además de todo el ámbito, desde todos los ámbitos. Y en estos casos sí que vemos que en ocasiones, en general, en determinados partidos políticos, unos más que en otros, hay que decirlo, no se acepta muy bien críticas que pueden ser ponderadas, incluso críticas que pueden ser desde unas posiciones o desde una ideología compartida y que sirven o que tienen el objetivo de ayudar y de sumar. ¿De acuerdo? Y de crear un debate enriquecedor. Así que casi lo que quiero decir es agradeceros en general, porque creo reconocer a bastantes lectores vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestra participación y nada, sabed que os seguimos de cerca y que somos deudores y admiradores de lo que hacen los movimientos FX.